sé, Jonathan, pero yo creo que está muy al tiro porque ¿crees que al Z40 le den una cárcel de papel o de cuál? Pues a mí me figura en principio que sí soy mamón y por otro lado, pues quién sabe, vamos a ir viendo porque vamos a entrar ahí a la mesa, ¿no? Sí, vamos a entrar a la mesa, que es esta sección de mesa política que nos va a tocar los jueves y vamos a analizar ciertos temas porque ahora, como yo estaba introduciendo, nos interesa hablar de el Z40. Este personaje que es muy importante mediáticamente también, pero en lo que representa la guerra contra el narco y esta situación, digamos, esta centralidad que trata de dar el gobierno de la República, ya lo dio con Felipe Calderón y ahorita ya lo da con Enrique Peña Nieto, de mandar el mensaje a los medios de que agarraran cabecilla, de que agarrara a una persona, a un líder del narcotráfico, es dar un golpe al narcotráfico como tal. Como si el narcotráfico, Jonathan, fuera un problema simplemente de una serie de personas que de repente por decisión propia se ven deciden de alguna forma dedicarse al crimen, dedicarse al mal, sin importar la situación económica de la que brotan. Esto es muy importante porque con la captura del Z40, independientemente del análisis mediático, político que vamos a hacer, el mensaje del gobierno es que la situación de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón está cambiando cuando esto es de dudosa procedencia retórica porque realmente no se ven cambios sustanciales en los números. ¿Qué significado tiene, Jonathan, la captura del Z40? ¿Qué significado tiene la captura de este personaje que es un líder del narcotráfico y en condiciones mediáticas pues bastante curiosas, por cierto? ¿Tú qué opinas? Bueno, en principio la detención de Miguel Ángel Treviño, el Z40, parece que fue pactada. Ya lo estuvieron comentando algunos expertos en delincuencia organizada. Hay cosas que no cuadran en la versión oficial. A mi parecer fue una entrega a cambio de beneficios, a cambio de información. La versión de que elementos de la Secretaría de Marina marcaron el alto al capo desde el helicóptero entre las 3 y 4 de la madrugada del lunes y este accedió, ¿no? Aunque existe otra versión que dice que intentó huir entre los matorrales y que hasta se rasguñó el pobre. Y es que, mire, yo realmente soy muy mal pensado, tengo una mente muy inquieta, tengo el mal del sospechosismo y el mal de aquel dicho que dice piensa mal y acertarás. Y la idea de el helicóptero persiguiendo al Z40 en la madrugada y este casi casi arrodillado diciendo vengan por mí, llévenme con ustedes, no me cuadra. Se me hace sorprendente el hecho en principio de que el Z40 se desplazara de un lugar a otro tan solo con dos personas que le hacían compañía. Uno de ellos faltaba menos, pues era su encargado de seguridad, el otro su contador, solo faltaba que llevara a su jardinero y al cocinero, pero a nadie así que tuviera armas o alguien que lo protegiera. Creo que fue una detención pactada. Peña necesita información y el Z40 le puede dar mucha. Aunque bueno, tal vez mucha de esa información él ya la conoce y mucha de ella está vinculada a gobernadores priistas, a presidentes municipales, a su propio gobierno, a él mismo, a esto córtenle, vinculado a él, a su gobierno, a esto córtenle, ahí póngale a él un sonido como si estuviera diciendo una palabrota. Y digo lo de información, Ulises, porque en Rusia, por ejemplo, se utiliza la entrega pactada a cambio de un proceso judicial cómodo, con muchas garantías, incluso sin que se les pusiera a las esposas, sin esposas. A ¿No? cualquier hijo de vecina lo agarran robando pan. Sí, a cualquier hijo de vecina lo agarran robando pan y vámonos, cabrón, unas buenas patadas en las costillas y las esposas. Aquí no sucedió. Por ejemplo, en Rusia, los detenidos, que ignoro si se les dé un trato amable como en México, le dan información al gobierno cuando es pactada y se utiliza contra los enemigos políticos. Oye, pero imagínate, para esto sí, se necesita una imagen mediática. Es decir, digamos, si los pactos de intercambio están hechos con el crimen organizado, se necesita por lo menos que la gente crea, que la gente vea. Porque me estabas diciendo una descripción de la fuga por el desierto, los matorrales o en el ambiente que haya sido,
Parece una descripción casi cinematográfica comparable a 24 y otras series y narrativas que nos proponen los medios de comunicación y tratar de compararla y tratar de hacer ver como la serie La Teniente que de veras se está acabando y que fue una detención heroica. ¿Sabes Sí, qué es, Jonathan? Pero lo curioso es que en estos dos, en esas pues, que van 24, 40, 48 horas que van de esto, ¿no? Más o menos, lo que yo he recogido en la calle, Jonathan, es, o sea, la opinión pública se ríe. De veras, la gente de la calle duda creer que haya sido una detención legítima y mucho menos que represente una efectividad de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas públicas en contra del narcotráfico. Entonces, algo está fallando en la estrategia mediática, Jonathan. esta, O esta, permíteme tantito, es ya un cinismo descarado de presentar a una persona sin esposas, porque esto, Jonathan, en la opinión pública de la vida cotidiana circulante en las calles de México es ¿por qué no lo habían esposado? bueno, es que yo creo que la gente también Y tiene este aparte mal, de todo, el permíteme sospechosismo como yo. también, sí, sí, que no, la gente ya tiene otros medios de información, pero aparte fue publicado, digamos, en los medios masivos de comunicación oficiales, como nosotros los conocemos, hasta donde yo entiendo. La detención dejó muchas dudas y eso significa también que el gobierno ya de manera peligrosa está, igual Jonathan, no sé tú qué opinas, teniendo un cinismo peligroso incluso en cuanto a lo que le presenta a las personas, El dándole siguiente, o acompañándole de una narrativa que ya nos ha invadido y que ya nos ha colonizado con pues, estas narrativas, como digo, el cine, las series norteamericanas, que son detenciones heroicas y películas de acción. no, el siguiente paso es conocer las redes político-empresariales que le han dado poder y han permitido la expansión de, fíjate, 29 países a los Zetas. Es una cosa tremenda, es una cosa mundial. Bueno, ya muchas No, empresas mexicanas quisieran tener presencia en está, tantos países. 29 países. No se explica la expansión a 29 países sin las redes político-empresariales. Se deben abrir líneas de investigación patrimoniales. A ver, chiquito, vamos a contrarrestar, ¿qué digo contrarrestar? A medir nada más el grado de infiltración a través de esto, ¿sí? El grado de infiltración que hay en de los Zetas en las esferas gubernamentales en México y como vuelvo a repetir, no solo en México, sino en todos esos países. Aunque la realidad, Ulises y auditorio, parece ser solo una detención, como tú lo decías, Ulises, como las que hacía Calderón, que solo generan una expansión de la violencia, la recrudece, es más atomizada y no habrá una reducción en los delitos económicos. En realidad, esta detención del Z40 no va a traer una apertura en la línea de investigación patrimonial que incluya a muchos empresarios, muchos políticos mexicanos, lo decía Ricardo Arévalo hoy por la mañana, el soporte que tienen estas organizaciones delictivas vienen de políticos con nombres, apellidos, altos puestos de gobierno, y cuando digo altos, muy altos puestos de gobierno. Solo por dar un ejemplo, el caso de Pancho Colorado. Este es un hombre que está detenido en Estados Unidos, está purgando una condena claro, de 20 no, años. Es un hombre acaudalado, ampliamente conocido en Veracruz por ser contratista de Pemex a través de la empresa ADT Petroservicios. Esta organización aparece en la lista negra de muchos países por lavado de dinero y en México esta empresa le sigue dando servicios a Pemex. Pese a que está incluso boletinada por el Departamento de Estado estadounidense, le sigue dando servicio a Pemex. Pero así hay muchas empresas y empresarios más vinculados con el narcotráfico que están en las listas negras de otros países y en México no pasa absolutamente nada. Bueno, ni siquiera una investigación amerita. La pregunta está en el aire. ¿Qué ha pasado con los exgobernadores de Tamaulipas, de Tomás Yarrington, de Eugenio Hernández, esos que al finalizar el sexenio de Calderón empezaban a haber averiguaciones, que se quedaron ahí paradas? Hoy no sabemos en qué quedaron estas investigaciones que vinculaban a estos dos exgobernadores con el cártel y que se le atribuían incluso casos de lavado de dinero, compra de propiedades. Bueno, se llegó a decir incluso que en la época de Yarrington se utilizaron estos programas sociales para lavar dinero del narcotráfico. ¿Dónde está, señor Peña Nieto, estas investigaciones de estos exgobernadores, de estos vínculos del narcotráfico que su partido y que muchos de sus gobernadores tienen con el narcotráfico? parece
Jonathan, que incluso en la secuencia que vemos histórica en México de estos 12 años panistas, parece más bien una cadena que sigue, porque de repente nos muestran un partido, que es el PRI, que durante unos 40 años gesta, incluso, según algunas fuentes, con algunas mafias de Estados Unidos y demás cosas, gesta una condición de impunidad todavía socavada o todavía subrepticia hasta 1990 del narcotráfico. Y a partir del 2000, a partir de los gobiernos panistas, viene esta reacción aparente del Estado mexicano contra algo que el anterior régimen creó. Parece de alguna manera seguir una lógica, porque el problema también aquí, Jonathan, es el problema del dinero y las armas. El tráfico de armas de Estados Unidos a México pues, ha sido impone desde hace mucho tiempo y ahorita es un gran negocio. ¿Por qué de repente ese tráfico también se fortifica cuando de 2000 a 2012 en los regímenes panistas, cuando aparte se presenta una imagen de pureza moral aparente de un partido que en supuesta alternancia lucha con lo que el anterior partido, ¿sí?, Ujú. generó, pero de alguna manera la empresa económica, digamos, la infraestructura económica neoliberal no ha cambiado en ninguno de los dos. Entonces estamos ante un problema grave porque de alguna forma no vemos voluntad de ninguno de los partidos de la alternancia para acabar de raíz con el problema del narcotráfico, que empieza con la justicia social y que también después empieza, eso es lo que te iba a decir, Jonathan, con el problema de la inteligencia. Supuestamente lo que tiene que cambiar con respecto al gobierno de Felipe Calderón, digamos, yo lo dejo al arbitrio, pero yo parto de esta no alternancia, de esta continuidad PRI-PAN que da el programa neoliberal con ciertos cambios mediáticos para que la gente crea, la opinión pública crea que hay una verdadera alternancia, ¿sí? Y obviamente el gobierno priista tiene que decir, ahora sí estoy trabajando en inteligencia, ahora sí fue quirúrgica mi detención y no hubo un solo muerto alrededor. Es más, ni Ni siquiera, disparos. ni disparos, ni siquiera, es más, casi, pues él se entregó, ni siquiera le Exacto. amarré las manos, ¿no? Sí, no, ni lo esposé ni nada. No, Entonces, sí. sí, sí, entonces, de alguna forma estamos con otro mensaje mediático, es decir, estamos cambiando en inteligencia, cuando en Estados Unidos se le ha dado también gran promoción a esta detención, porque sí hay una labor conjunta, pero no es contra el narcotráfico y sus capricillas como tal, porque saben ellos que eso tiene causas socioeconómicas. ¿Sí? Imagínate una La red que tiene unión que tantos está es países. que permanezca la guerra y entre los dos las reformas estructurales, seguirlas de alguna manera justificando, pero también la guerra contra el narco a través del pacto de Yucatán, ¿cómo se llama? Jonathan, pacto por Mérida, ¿cómo? Pacto por México, el Pacto por No, México. no, Ah, bueno, bueno, ese tú no, dices la pero lo de estrategia de Mérida, Mérida, el plan Mérida, la iniciativa Mérida, sí. La iniciativa Mérida, que supuestamente ha tenido también muchos cambios formales, pero que sigue indicando y que sigue representando una sumisión a Estado, con la política de seguridad de Estados Unidos, ¿no? México, Ulises Auditorio, tiene un pacto, sí tiene un pacto, pero tiene un pacto con la impunidad. Ese pacto que presumen los presidentes del PRI, del PAN y del PRD, estos farsantes, es un pacto con la impunidad. México es un estado fallido, que provocaron la impunidad, la corrupción, los fraudes electorales. El estado, ese que presumen de derecho, o ese que une a los estados en torno a un pacto federal, ese estado patrocina y subsidia a grupos como los Zetas. Los Zetas se han metido en deuda pública en los estados, compran deuda pública con Así bonos para es. lavar dinero, compran con dinero sucio y lo convierten en obra pública. Por eso se explica que su expansión llegue a Europa, que llegue a Asia y llegue a África. Evidentemente que ese es el canal, pero el gobierno mexicano le llama inteligencia a la injerencia, que son cosas distintas. Le llama inteligencia a la injerencia que tiene Estados Unidos en nuestro país.
se da esta revelación de que fue pactado porque el gobierno federal otra vez no tuvo los pantalones para de frente decir que esto había sido en torno a una colaboración muy estricta con Estados Unidos, y tiene que salir el New York Times a decir que en realidad pues la estrellita no es para el señor Enrique Peña Nieto, sino es para también la inteligencia de Estados Unidos que opera en México de manera Claro, rapaz. Y se da en medio, Ulises, de todo este escándalo de espionaje de Snowden y claro. todo, en donde el único país que no le parece malo que se le espíe es México. Y ahora ahí está de No, alguna forma este fruto, ¿no? sí, De sí, Jonathan, porque encarcelar a este Z40. exactamente, y lo que dices es muy coincidente porque no ha habido ninguna pronunciación. Digo, lo último que yo escuché ante las filtraciones a partir del señor Pain in the Ass Snowden, por parte de las relaciones exteriores mexicanas, es que se iba a hablar seriamente con Estados Unidos y no se ha dicho nada más. Y luego, de alguna forma, salen también los funcionarios a decir, es que las relaciones con Estados Unidos no nos espían, las relaciones son correctas. ¿Qué es esto de las relaciones correctas? Que son impunes. ¿Cómo se va a quejar un país que no necesita ni siquiera que lo espíen, sino que de alguna manera abre sus canales de comunicación Exactamente. institucional en cuestiones de seguridad? O sea, es lo peor de todo, Jonathan. Prácticamente se abre la postura, se abre la conjetura a que ni siquiera necesitamos espionaje, que es lo peor. Sí, no, aquí no hay espionaje, como tú dices, aquí se abren los canales, Calderón en conjunto con Peña Nieto, el mismo sistema, la misma línea, todo es igual a nada más que ahora Enrique Peña Nieto, como tú dijiste al principio, utiliza otros mecanismos publicitarios, pues más eficaces que los que utilizaba Felipe Calderón. Al final el resultado es el mismo, es un gran show, pero lo que estamos viendo es esto, ¿no? Como México queda nuevamente pisoteado como el patio trasero. Bueno, es un país que no tiene dignidad porque sus políticos tampoco tienen la dignidad suficiente para protestarle a Estados Unidos en lo del espionaje cuando ellos mismos abren estos canales de comunicación, cuando ellos mismos le abren la puerta a Estados Unidos. Y vemos ahora con lo del Z40 este trato preferencial, este trato que se le da. Y sobre todo Vamos. también la influencia mediática y el indicador mediático que quiere convencer a la opinión pública de que hay un cambio en la estrategia. Hoy leía a Javier Solórzano, le mando un saludo, lo quiero mucho, pero hoy leía su columna. Sinceramente se me hace una propaganda más del gobierno federal. Parecía que estaba yo viendo el boletín oficial del gobierno federal tratando de explicar lo temible, lo malo que era este hombre. No, es que esta no es la duda. Es decir, el Z40 no era un alma de Dios. No era una monjita de las carmelitas descalzas. No, sabíamos que es sanguinario, sabemos que hay tipos malos, sabemos que estas personas tienen que estar en la cárcel, sabemos que tienen que purgar condenas muy fuertes, pero creo que hay que empezar por la vía económica, por la vía de los nexos, como ya lo he dicho. De otra manera, quedas el gobierno como un cómplice. Decía Javier Solórzano, es que sí es muy importante la detención, sí es muy importante que lo detengan, porque ahí estuvo dando todas las obras malas, todos los involucrados, todos los asesinatos, en todo lo que tuvo que ver el Z40. Y ese no es el problema, pero nuevamente estamos jugando al tío Lolo de que no se pone el dedo sobre la llaga en lo que verdaderamente importa. Exacto, Nombres, nombres, exacto. Ulises, queremos nombres. ¿Quiénes son los que protegen a esta cédula? ¿Quiénes son los que la Exactamente. patrocinan? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo es el Exacto. procedimiento de corrupción institucional a través? Pero eso nunca va a salir, Jonathan. Nunca Realmente vas. sí estamos, yo creo que podemos decir y opino, independientemente de tu muy respetable opinión, que estamos ante un espectáculo mediático que quiere presentar el mismo Oropel sin cambio real alguno. Sí, sin duda. Estamos ya despidiendo la mesa política de este jueves que estuvo bastante interesante. Yo quiero hacer solo rápidamente unos apuntes de por qué México sí es un estado fallido. La semana pasada, el Parlamento Europeo condicionó la renovación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México a la inclusión de un apartado donde se haga énfasis en la importancia de que el gobierno del país, es decir, de México, respete los derechos humanos. Es decir, ellos dicen, la violencia en México no es el impedimento para renovar este tratado, pero sí lo puede ser, dijeron, el que haya violaciones de derechos humanos. Esto lo dijo el Parlamento Europeo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que a partir del inicio del gobierno del señor Peña Nieto, las quejas interpuestas contra la Policía Federal aumentaron.
Las denuncias contra los policías federales son en mayoría por abusos, casos de extorsión en los aeropuertos o puntos de retención. En México todo mundo extorsiona. Te extorsionan los narcos, te extorsiona el gobierno, te extorsionan los policías. La CNDH denunció que no hay avances la semana pasada también en los casos de las desapariciones forzadas, es decir, prevalece la impunidad. Hay reportes del organismo de 24,800 casos de desaparecidos y en 2,443 expedientes hay una vinculación, fíjate, Ulises, hay una vinculación o participación de servidores públicos. Entonces, mi pregunta, ¿no estamos en un estado fallido? Para todos los que se rasgan las vestiduras diciendo, ¿cómo se atreven a decir semejantes andes? Bueno, pues ahí están estos datos abordados en la mesa política.